Muy buenas noches a los que se están uniendo a la sala. En breve estamos comenzando. Muy buenas noches, bienvenidos a esta sala. En el marco de temas sobre apologética, en esta oportunidad vamos a tener una exposición sobre el argumento cosmológico con el profesor Solís, pero antes vamos a leer estas recomendaciones para que la tengamos en cuenta. Mi nombre es Rafael Guedes, me presento ante todos ustedes y tengo el honor de presentar al profesor en esta oportunidad. Debemos ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo de pantalla al encender la cámara. Deben tener su Biblia a la mano, tomar nota de lo aprendido en clase, anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y participar, plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de preguntas. Muy bien, el profesor Gabriel Solís. Gabriel Solís es un hombre de 31 años, esposo y padre de 3 hijos, convertido al cristianismo desde hace apenas 3 años gracias a un milagro de sanidad en la vida de una de sus hijas cuando estaba recién nacida. Antes de eso era agnóstico y después de aceptar a Cristo en su corazón, empezó a investigar si realmente hay buenas razones para creer que Dios existe y que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Después de haber estudiado a profundidad los principales argumentos a favor de la existencia de Dios, realizó un diplomado de apologética cristiana en el Seminario Teológico Keigma, perdón. Desde ese momento se dedica a la labor apologética, principalmente en redes sociales, generando contenido en cuanto a la defensa de la fe cristiana, que no solo sirva para contrarrestar los principales ataques gestionados por el ateísmo militante, sino también para que los hermanos en Cristo que lo siguen puedan fortalecer su fe y comprender que nuestra creencia se fundamenta en una base lógica y racional. Actualmente es líder en la iglesia donde se congrega, la iglesia La Gran Cosecha, desde donde también les extiende un saludo. Muy bien, ya sabe que al final de la ponencia puede levantar la manito y hacer sus preguntas correspondientes. Bueno, entonces les estoy dejando con el profesor Solís. Hola, hola, bendiciones a todos. Es un gusto para mí estar aquí esta noche hoy con ustedes, un privilegio de verdad que me hayan invitado para poder dar esta clase acerca de uno de los argumentos que en mi opinión es, bueno, evidentemente es uno de los argumentos más populares a favor de la existencia de Dios y en mi parecer es un argumento, uno de los argumentos más sólidos que hay.
No sé si ya la mayoría de ustedes conoce acerca de este argumento, el argumento cosmológico Kalam a favor de la existencia de Dios. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a dar una breve introducción a nivel histórica y luego nos vamos a adentrar como tal en las premisas del argumento. Pero cabe destacar que al ser uno de los argumentos más populares, evidentemente también ha sido muy debatido, muy cuestionado este argumento. Claro, porque un argumento que no es conocido, pues nadie lo va a debatir, nadie va a decir absolutamente nada de él. Pero este al ser tan popular han habido muchas personas, tanto defensores como opositores, que presentan refutaciones al argumento que en mi opinión ninguna de ellas ha sido sólida y el argumento aún se ha mantenido en pie. Así que sin más, vamos a adentrarnos en este argumento para que el tiempo nos alcance y para que luego podamos aprovechar las preguntas que vamos a estar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos en la pantalla argumento cosmológico Kalam. Este argumento es un argumento que se remonta al siglo XI. ¿Ok? La teología musulmana, eso es muy importante tenerlo en cuenta, la teología musulmana adopta la idea del aristotelismo, quien propone una primera argumento, ¿ok? Entonces, la persona que propone esta primera versión de este argumento fue un filósofo musulmán llamado Al-Ghazali. Por acá lo tienen en pantalla y Al-Ghazali escribe: todo ser que comienza tiene una causa para su comienzo. Ahora, el mundo es un ser que comienza, por lo tanto, posee una causa para su comienzo. Esta fue la primera propuesta del argumento cosmológico propuesta por Al-Ghazali en el siglo XI desde la teología musulmán. Es allí donde está el origen de este argumento. Ahora, este argumento viene a alcanzar la filosofía cristiana porque todos sabemos que, bueno, compartimos con los musulmanes la creencia de un Dios trascendental y creador del universo. Ya el debate va a ser diferente cuando vamos a hablar de cuál es el Dios verdadero, ¿no? Pero ese ya es un tema completamente diferente que no nos concierne en esta conferencia. Eh, lo que sí es importante es que al compartir la idea de un Dios trascendental y creador del universo, esta propuesta de algo que viene desde la teoría islámica alcanza la filosofía cristiana en el siglo XIII. Y es quien no estaba de acuerdo con este argumento, especialmente con respecto a lo que es la existencia finita del mundo. Aquino, vamos a pasar aquí la diapositiva, ajá, aquí está. Aquino escribe en su Suma Teológica, parte 1, cuestión 46, artículo 2, acerca de la finitud del universo, lo sabemos solo por la fe y no puede ser demostrado con rigor. Esto es muy importante porque una de las cosas que va a venir a postular este argumento, ahorita que lo vamos a ver, es que el universo tuvo un inicio. Y esto es algo con lo que Tomás de Aquino no estaba de acuerdo. Y él dice esto, la idea de que el universo tuvo un inicio, lo sabemos solo por la fe, pero no puede ser demostrado con rigor. Claro, luego del avance de la evidencia científica, podemos considerar que tenemos buenas razones para afirmar que el universo efectivamente tuvo un inicio. ¿De acuerdo? Ahora, luego en 1979 va a venir una persona que seguro que muchos aquí conocen, llamada William Lane Craig, y va a tomar las ideas de Al-Ghazali y a formular un argumento cosmológico mucho más sofisticado, el cual decide llamar argumento cosmológico Kalam, por la teología, una teología musulmana llamada Il al-Kalam, que es el término árabe para la disciplina de la teología filosófica en el Islam. Ese es el origen del nombre de argumento cosmológico Kalam. Ahora, después de haber visto esta breve introducción a nivel histórico de dónde viene lo que es el argumento cosmológico Kalam, vamos a ver la formulación que postula el filósofo William Lane Craig de este argumento cosmológico Kalam, que es el que todos conocemos y es el argumento que se ha popularizado tanto para defender la existencia de Dios. El argumento es un silogismo lógico. Tengo entendido que por acá ya vieron una clase acerca de los argumentos, ¿sí? Tienen una clase acerca de los argumentos. No sé por allí si me pueden confirmar, si pueden levantar la mano, si pueden escribirme en el chat. Sí, vimos esa clase acerca de los argumentos, o prender sus cámaras como señal de que sí vieron esa clase, porque tengo entendido que vieron ya la forma en la cual se puede argumentar, en la cual se pueden presentar estos silogismos lógicos. Y aquí tenemos un argumento lógico deductivo en el cual la conclusión se desprende lógicamente de sus premisas si sus premisas llegan a ser ciertas.
Ajá, por aquí me escribieron en el chat. Sí la vimos esa clase. Excelente. Qué bueno que anden ahí activos. Entonces, repito, un argumento lógico deductivo que la conclusión es verdadera si sus premisas también son verdaderas. ¿De acuerdo? Así que vamos a evaluarlo premisa por premisa. Tenemos el argumento cosmológico Calam. Premisa 1. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo empezó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. Para los que no se han familiarizado con este argumento, quizás se están preguntando, bueno, pero ¿qué tiene que ver que el universo tenga una causa? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque hasta los momentos aquí no se nos está hablando de Dios. Simplemente se nos está hablando de que todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo empezó a existir y el universo tiene una causa. Pero vamos a evaluar premisa por premisa para ver cómo encaja Dios en este maravilloso argumento. Así que vamos a abordar primero la primera premisa. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Esta premisa se basa en la idea de que según nuestra experiencia cotidiana, todas las cosas que comienzan a existir tienen una causa. Y esto se conoce como el principio de causalidad. ¿Sí? Esto va a ser muy importante para esta primera premisa, el principio de causalidad. El principio de causalidad es una idea intuitiva. Esta palabra es muy importante y quiero que la anoten por allí. El principio de causalidad es una idea intuitiva y comúnmente aceptada en nuestro razonamiento ordinario. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. A ver, aquí hay que hacer una aclaración. Se suele afirmar la absoluta veracidad de esta premisa y del principio de causalidad netamente en el hecho científico de que el principio de causalidad es un principio fundamental para la ciencia. Hay un instituto llamado Instituto de Astrofísica de Canarias que habla del principio de causalidad y afirma que los científicos están dispuestos a hacer cambios drásticos en sus teorías antes que negar que este principio pueda fallar. Es un principio básico en la ciencia, pero a veces cometemos el error de basarnos solamente en la ciencia para defender el principio de causalidad. Y si nos basamos solamente en la ciencia para defender el principio de causalidad, que sí se puede hacer y es muy importante, lo vamos a ver a continuación, pero pueden haber al menos tres problemas de solamente adoptar un enfoque científico para defender el principio de la causalidad. El primero es que los efectos siempre tienen una causa material, ¿sí? Cuando lo evaluamos desde la ciencia, el principio de causalidad, que todo efecto tiene una causa, los efectos siempre tienen una causa material. Y tenemos que tener en cuenta que la causa que va a proponer el argumento cosmológico Calam no es una causa material. Entonces es una objeción válida que las personas van a presentar cuando adoptamos solamente un enfoque científico. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos que la causalidad depende del tiempo. De hecho, este mismo Instituto de Astrofísica dice que los efectos, que las causas siempre han de preceder a sus efectos. Entonces aquí se nos está hablando de temporalidad. Para que haya una causalidad tiene que haber tiempo, pero recordemos que la causa del universo desde el argumento cosmológico Calam va a generar su efecto desde el no tiempo. Entonces aquí puede haber otro problema al defenderlo solo desde el área científica. Y en tercer lugar, tenemos la causa material preexistente. En nuestra experiencia empírica, todo lo que empieza a existir, todo efecto, viene a raíz de una causa material preexistente. Por ejemplo, si yo construyo una casa, la casa es el efecto, yo soy la causa, pero yo utilizo material existente, material previamente existente como madera, como ladrillos, para causar esa casa. El problema está que la causa del universo que defiende el argumento cosmológico Calam va a ser una creación ex nihilo, una creación a partir de la nada. Entonces son cosas que no van a ir de la mano con la experiencia empírica. Así que es muy importante tener todo esto en cuenta porque son tres problemitas que nos va a dar este principio cuando solemos tener un enfoque netamente científico, ¿de acuerdo? Así que el principio de causalidad desde la ciencia, ojo, no es que se tenga que descartar desde la ciencia simplemente nos va a proporcionar ejemplos concretos y observables de cómo funcionan las causas y los efectos en el mundo físico. Pero debemos tomar en cuenta lo que dijimos anteriormente, que les dije que tomaran nota. El principio de causalidad es una idea intuitiva. Es decir, este principio no es exclusivo de la ciencia.
ni se basa únicamente en la experiencia empírica, sino también en la lógica racional. Fíjense algo. Si analizamos la primera premisa del argumento cosmológico Kalam, todo lo que empieza a existir tiene una causa, nos daremos cuenta de que algo que empieza a existir debe tener necesariamente una causa que le dé origen, ya que algo no puede surgir de la nada. Y es aquí donde introducimos un principio fundamental de la filosofía, que es el concepto ex nihilo nihil fit. De la nada, nada sale. Ex nihilo nihil fit es una expresión latina que quiere decir de la nada, nada sale. E implica que para que algo surja o se produzca, debe haber una causa o un originador. Y fíjense que esto ya no se limita solamente al área científica. Ya podemos estar hablando incluso a nivel trascendental. Nada puede salir de la nada porque violaría este concepto de la filosofía. ¿De acuerdo? Es necesario que haya un fundamento o una base para que algo exista. Este también, el principio de la causalidad, es un principio respaldado en leyes de la lógica, como el principio de la no contradicción. Veamos algo. El principio de la causalidad nos dice que todo evento tiene una causa. Y esta es una afirmación verdadera desde la propia definición de los términos causa y evento. Vamos a verlo. Fíjense lo que dice por acá en la pantalla. Todo evento tiene una causa. Definimos evento como cualquier suceso que ocurre o tiene lugar en un momento determinado, lo que implica que tiene una existencia y por tanto tuvo un origen o una causa. Y definimos causa como cualquier factor, acción o circunstancia que provoca o produce un efecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cuando hablamos, perdón, ajá, lo que vemos aquí es que cuando hablamos de causa, hablamos necesariamente de algo que produce un evento y que cuando hablamos de evento, hablamos de algo que necesariamente tiene que ser causado. Entonces, en este sentido, la afirmación de todo evento tiene una causa es una verdad analítica. La afirmación de que algo surja de la nada entraría en contradicción con la primera premisa y ambas no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por tanto, una tiene que ser falso. Y esto es lo más importante de esta primera premisa. Dado que no hemos encontrado ningún caso en nuestra experiencia en el que algo surja de la nada, lo más racional es descartar esa idea y considerar como verdadera la idea de que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Claro, existen teorías y sobre todo en el ámbito de la física cuántica, sobre la posibilidad de que algo pueda surgir aparentemente de la nada debido a fluctuaciones cuánticas. Pero estas quiero que entiendan que son simples hipótesis que no han sido comprobadas. Cuando nosotros exponemos este argumento, una de las mayores objeciones que tenemos es esta, que desde el mundo cuántico hay eventos que parecen no tener una causa y bla, 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 bla. Pero esto no ha sido comprobado por la evidencia empírica. Y aún así, si lo fuera, incluso en este contexto, no estamos hablando de un surgimiento absoluto de la nada, sino de un surgimiento a partir de fluctuaciones cuánticas en un sustrato cuántico preexistente. En conclusión, podemos dar la primera premisa del argumento cosmológico Kalam como verdadera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar a la segunda premisa. El universo empezó a existir. Esta premisa, al igual que la primera, vamos a defenderla desde dos enfoques, desde el enfoque científico y desde el enfoque filosófico. Entonces, empezando con el enfoque científico, la cosmología del Big Bang nos dice que el universo empezó a expandirse hace unos 13.800 millones de años desde una singularidad infinitesimalmente pequeña y caliente. Ahora, atención acá, no estamos diciendo que el Big Bang explique absolutamente el origen del universo. Esta es una objeción también que nos vamos a encontrar afuera. Cuando nosotros postulamos que el Big Bang habla del origen del universo, las personas nos van a decir que el Big Bang no habla del origen del universo, que el Big Bang solo habla del universo expandiéndose desde una singularidad infinitesimalmente pequeña y caliente, pero esa singularidad bien pudo ser eterna. Entonces el Big Bang no nos está hablando de un origen del universo, sino de la expansión del universo. Pero vean aquí que no voy a hablar del Big Bang. Yo lo único que menciono aquí del Big Bang es que demuestra que el universo efectivamente empezó a expandirse hace unos 13.800 millones de años y aún se encuentra en expansión. Ahora, aquí viene lo importante. En el 2003, los físicos Arvin Borg, Alan Guth y Alexander Vilenkin postularon algo llamado teorema BGB. Uno de los autores del teorema, Alexander Vilenkin,
nos explica este teorema. Y abro cita. Nuestro teorema establece que si el universo está en promedio expandiéndose, entonces su historia no puede continuar indefinidamente en el pasado. Esta afirmación fue publicada 12 años después de postular el teorema. Este teorema se postuló en el 2015, esta afirmación la hizo en el 2015, el teorema se postuló en el 2003 por primera vez. Y esta afirmación la hace en la revista Inference, International Review of Science. Aquí hay algo muy curioso porque cuando nosotros hablamos de este teorema, hay personas que afirman que los apologistas hemos distorsionado este teorema, ya que no afirma que el universo haya tenido un comienzo, sino que es la expansión del universo lo que tuvo un comienzo. Según ellos, eso es lo que dice Vilenkin. Pero el mismo Vilenkin desmiente esto. En el mismo artículo, él dice, y esto es muy importante que tomen nota de la cita bibliográfica de este artículo, porque de verdad que es una joya cuando nos encontramos este tipo de objeciones y podemos responder con citas del mismo precursor del teorema de uno de los tres. Y dice, el universo no podría haber existido durante un tiempo infinito, antes de la inflación. Es decir, el mismo Vilenkin está afirmando que incluso antes de que el universo empezara a expandirse, este no podría haber sido eterno. Y Vilenkin en este mismo artículo da una respuesta contundente a la pregunta de si el universo empezó a existir. Y abro cita, la respuesta a la pregunta, ¿tuvo el universo un comienzo? Es probablemente sí. No tenemos modelos viables de un universo eterno. El teorema BGB nos da motivos para creer que simplemente no se pueden construir tales modelos. Cierro cita. Una vez más, evidentemente se han propuesto cientos y cientos de modelos de universos eternos que nunca tuvieron un inicio. Incluso, creo que los dos otros, Arvin Borg y Alan Guth, que junto a Alexander Vilenkin postularon este teorema en el 2003, han sido precursores y han propuesto diferentes modelos de universos eternos, como el modelo de inflación eterna, el modelo de universo cíclico conforme propuesto por Penrose y Gursadian, pero tales modelos son altamente especulativos y no llegan a ser más que hipótesis que no han sido respaldadas por la evidencia empírica. Ninguno de estos modelos que nos menciona, donde postulan que el universo pudo haber sido eterno, cuenta con el mismo respaldo científico que sí tiene el teorema BGB, que se basa en sólidos fundamentos matemáticos y empíricos. Cabe destacar, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tal parece que aquí yo estoy diciendo que todos esos modelos propuestos no sirven para nada, pero estos modelos propuestos son hipótesis científicas. Tampoco es que son ideas absurdas, no, son hipótesis científicas basadas en las observaciones del universo. Y todos estos, o sea, a pesar de eso, no se confundan, a pesar de eso, ninguno ha sido demostrado contundentemente por la evidencia empírica. Y es por tanto que el modelo, el teorema BGB, sigue intacto y sigue vigente la idea de que el universo tuvo un inicio. Pero es muy importante tomar en cuenta que todos estos modelos de universo eterno siguen en constante investigación y que es posible que en algún momento lleguen a ser demostrados por la evidencia empírica y que tengamos que retractarnos de todo lo que estamos diciendo aquí. Pero hasta que eso no suceda, es absurdo postular dichos modelos para tratar de sostener la idea de que el universo no tuvo un inicio absoluto. Hasta los momentos, la evidencia científica sigue estando a favor de la idea de que el universo tuvo un origen. Y ahora, creo que el enfoque científico de esta segunda premisa, el universo tuvo un origen, fue muy contundente. Pero solo para no dejarlo en el aire, veamos brevemente el enfoque filosófico de la segunda premisa, de esta misma segunda premisa, pero ahora, en vez de la ciencia, vamos a verlo desde la filosofía. Este enfoque filosófico se sostiene en la imposibilidad de que existan los infinitos en la realidad. ¿Ok? Para establecer esta idea, debemos hacer primero una distinción entre lo que es un infinito potencial y lo que es un infinito real. ¿De acuerdo? Vamos a ir con el primero. Vamos a explicar primero el infinito potencial. Para reflejar lo que es un infinito potencial, nos podemos imaginar una línea recta de 1 centímetro. Y aquí necesito que me ayuden, ¿ok? Si alguien tiene por allí una calculadora o todos lo pueden hacer, yo voy a abrir el chat porque quiero que me escriban por el chat. Van a tener su calculadora y me van a escribir ciertos numeritos que yo les voy a pedir, ¿ok? Necesito que en el chat
Aquí estamos reflejando lo que es un infinito potencial, ¿de acuerdo? Así que vamos a imaginarnos que tenemos una línea de 1 centímetro, ¿sí? Y vamos a empezar a dividir esa línea de 1 centímetro. Entonces yo quiero que por favor me escriban en el chat, si nosotros ponemos en la calculadora 1 entre 2, que sería la mitad, que me pongan cuánto es la mitad de 1 centímetro. Por favor, háganlo desde la calculadora, porque la mitad de 1 centímetro está fácil, ¿no? Pero luego se va a ir complicando. 0,5. Andrea fue la única que escribió. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Ahora, ese 0,5 vamos a dividirlo a la mitad. Ahora quiero que me pongan 0,5 entre 2. ¿Cuánto es? 0,25. Muy bien. Ahora, 0,25 de nuevo a la mitad. 0,25 entre 2. ¿Cuánto es? 0,125. Muy bien. Y vamos a hacerlo una vez más. Ahora, 0,125 entre 2. ¿Cuánto es? 0,125 entre 2. ¿Cuánto es? ¿Alguien por allí? Ah, como que no estaban haciendo eso desde la calculadora, sino a la mente, pero ya 0. Ajá, ahí está. 0,0625. Y fíjense, así podemos seguir indefinidamente, de forma infinita. Yo les puedo decir, ok, ahora cuánto es 0,0625 entre 2 y me pueden escribir cuánto es y entre 2 y me pueden escribir cuánto es y entre 2 y podemos seguir de manera infinita. Esto es lo que refleja, o sea, a nivel matemático y potencial, mira, ahí me pusieron cuál es la mitad de 0,0625, sería 0,03125. Y podemos seguir hasta que la calculadora ya colapse y nos diga, mira, ya, nos arroje error o nos ponga ya que debemos elevar el número, pero esto lo podemos hacer de forma matemática y potencial. Esto es potencialmente posible, pero en la realidad nosotros seguimos teniendo una línea de 1 centímetro. Pese a que potencialmente y matemáticamente podemos hacer estas divisiones de forma infinita, en la realidad seguimos teniendo una línea de 1 centímetro. Es decir, en palabras del filósofo J.P. Morland, no se los pongo en pantalla porque no pude hacer esa lámina, abro cita, los elementos de un infinito potencial aumentan en número, pero la cantidad total de elementos es siempre finita. Por otro lado, vamos a poner ahora la idea de lo que es un infinito real. Y para mostrar la idea de un infinito real ya no tenemos que hacer cuentas matemáticas. Simplemente vamos a imaginarnos un escenario real en el que tengamos una biblioteca infinita llena de libros infinitos. Recuerden que esto es un escenario real porque estamos hablando de lo que es un infinito real. Imagínense una biblioteca infinita llena de libros infinitos. Y esa biblioteca infinita tiene en partes iguales libros rojos y libros azules. Tiene infinitos libros rojos y tiene infinitos libros azules. Ahora, vamos a quitar de esa biblioteca infinita los libros rojos. ¿Cuántos libros azules nos quedan? ¿Alguien me lo pudiese decir por el chat? Si quitamos todos los libros rojos, ¿cuántos libros azules nos quedan? Infinitos libros azules. Correcto. ¿Qué tenemos aquí? Que si restamos infinitos libros rojos, seguimos teniendo infinitos libros azules. Y esta idea, no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero es absurda. Esta idea es absurda concebirla en la realidad, ya que si restamos una parte de un valor total, este valor total nuevo tendría que ser menor que el anterior y no seguir siendo infinito. Es lo lógico. Si yo tengo un valor total y quito la mitad, este valor nuevo tiene que ser menor, pero en este caso sigo teniendo infinito. Y esta es una idea absurda, lo que refleja que los infinitos no pueden existir en la realidad. Y es por eso que el matemático alemán David Hilbert afirmó, el infinito no se encuentra en ninguna parte de la realidad, no existe en la naturaleza ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. El papel que le queda al infinito es únicamente el de una idea a nivel potencial, como lo hicimos en el primer ejemplo con los números, pero en la realidad no tiene ningún lugar un infinito potencial. Con esto,
podemos concluir que si el infinito real no existe, esto significa que la serie de acontecimientos lineales en el universo debe ser finita. Y si la serie es finita, entonces esta debe tener un comienzo. Por lo tanto, el universo comenzó a existir. Fíjense que ya presentamos a través de un enfoque filosófico y un enfoque científico la veracidad de esta segunda premisa. ¿De acuerdo? Entonces, para ir avanzando, vamos a la conclusión del argumento cosmológico Calán. No sé si lo recuerdan. Atrás lo vimos. ¿Sí? Atrás lo vimos. Vamos a repetirlo. Aquí está. Premisa 1. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Acabamos de presentar argumentos que demuestran que esta primera premisa es más plausiblemente verdadera que falsa. Premisa 2. El universo empezó a existir y de igual manera presentamos evidencias tanto científicas como filosóficas que demuestran que esta segunda premisa es más plausiblemente verdadera que falsa. Esto nos lleva, lógicamente y de forma deductiva, a la conclusión de que el universo tiene una causa. Entonces aquí es donde se empieza a poner inte la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nosotros, como seres racionales, tenemos que empezar a descubrir qué características tiene esta causa, cómo identificamos esta causa, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ahora, usando nuestro razonamiento, vamos a empezar a atribuirle características a la causa del universo. Entonces, en primer lugar, tenemos que el espacio, el universo, perdón, es toda la realidad espaciotemporal que conocemos, con su energía y materia contenidas en él. Quiere decir que si el universo empezó a existir, antes del universo no existía universo. Se entiende, ¿verdad? Es algo lógico. Si el universo empezó a existir, antes del universo no había universo. Por lo tanto, si el universo es toda la realidad espaciotemporal, con su materia y energía incluidas en él, antes del universo no existía ni tiempo, ni espacio, ni materia, por lo que la causa debe estar desprovista de todas estas cosas. Por inferencia lógica, la causa tiene que ser inmaterial, aespacial y atemporal. ¿De acuerdo? Anoten, anoten, porque ahí tenemos tres características de la causa y vamos a seguir. Tenemos tres características: inmaterialidad, aespacialidad y atemporalidad. Adicional a eso, la causa tuvo que haber sido un agente personal. Entiéndase bien, no estamos hablando de que fue una causa natural, de que fue una causa impersonal, que cumple leyes de la naturaleza. No, la causa tuvo que ser un ente personal. ¿Por qué? Prestemos atención. Recordemos que la causa del universo, como lo demostramos anteriormente por inferencia lógica, es atemporal. Es atemporal. Y si esta causa fuera una fuerza impersonal, simplemente actualizaría automáticamente el universo y no podría existir sin su efecto. Es decir, causa y efecto tendrían que estar estrechamente relacionados y vinculados. No pudiese haber un efecto sin esa causa y no pudiese haber una causa sin ese efecto. Y si la causa es eterna, porque es atemporal, como ya lo acabamos de demostrar, estaríamos asumiendo que el universo es eterno también. Pero esto es algo que ya desmentimos en la segunda premisa del argumento cosmológico. Como el universo no es eterno, sino que es finito, su causa no puede ser impersonal. Tuvo que haber sido un agente personal que decidiera generar libremente el universo. Y es este punto que decidiera generar libremente en un punto determinado del devenir el universo. Y esta capacidad de decisión libre solo la tenemos los agentes personales. Y es lo que nos permite concluir que la causa del universo no pudo ser una fuerza impersonal. Tuvo que ser una fuerza, tuvo que ser un ente, perdón, personal. Tenemos inmaterialidad, atemporalidad, aespacialidad y personalidad. Luego vamos a hablar un poco de la omnipresencia. ¿Sí? Fíjense muy bien esto. La omnipresencia, desde la filosofía de la religión, la podemos definir como la capacidad de no estar limitado por la realidad espacial.
Eso es lo que podemos definir desde la filosofía de la religión, la omnipresencia, la capacidad de no estar limitado por la realidad espacial. Por tanto, la aespacialidad que demostramos anteriormente por inferencia lógica implicaría omnipresencia. ¿Sí? Entonces tenemos ya otro atributo más, omnipresencia. Tenemos 5. Luego tenemos la omnisciencia, la cual podemos definir como la capacidad de tener un conocimiento completo de todas las cosas. Entonces, dada la personalidad que demostramos anteriormente, la causa sería un ser consciente capaz de tener este conocimiento completo. Es decir, un conocimiento de lo pasado, lo presente y lo futuro. Y en ese sentido, la causa del universo no estaría limitada por el tiempo. Por tanto, la atemporalidad que demostramos anteriormente por inferencia lógica implicaría omnisciencia. Tenemos inmaterial, aespacial, atemporal, personal, omnipresente, omnisciente. Además de esto, la causa tiene que ser omnipotente, ya que parece bastante difícil imaginar un mayor gasto de poder que el acto de iniciación absoluta de todo el universo. Una vez alguien me dijo, bueno, pero el hecho de que la causa haya causado el universo no implica que sea omnipotente, pero yo le pregunté a esta persona, bueno, pero dime, vamos a pensar en todo, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un ejercicio y tratar de pensar en algo que demande más energía o poder en este sentido que el acto de iniciación absoluta del universo a partir de la nada, de manera ex nihilo. Ustedes pueden pensar en algo, yo no puedo pensar en nada. Y eso es lo que a mí me permite inferir lógicamente que esta causa debe poder hacer todo lo que es lógicamente posible. El poder de la causa que dio origen al universo no pudiese tener límites. Entonces tenemos allí la omnipotencia. Ahora, algo muy evidente, la causa también tiene que ser sobrenatural. Esto es evidente, ya que las causas naturales se derivan de las propiedades y características del universo. Todo lo natural es lo que está en el universo, y si la causa trasciende el universo, no puede ser natural. Vamos a repetir esa parte. Las causas naturales se derivan de las propiedades y características del universo en sí mismo, con sus leyes y estructuras que proporcionan el contexto en el que ocurren todas las causas naturales. Pero si ya establecimos en la segunda premisa que el universo tuvo un inicio, sería ilógico postular que antes del universo existían leyes naturales. Es ilógico, porque no habían leyes antes del universo, porque las leyes naturales se rigen por el universo. Entonces, se sigue lógicamente que la causa tiene que ser sobrenatural. Y por último, la causa tiene que ser, además de todo esto, inmutable. Si definimos inmutabilidad como cualidad de no cambiar y definimos el tiempo como la medida del cambio y la causa es atemporal, entonces se sigue lógicamente que la causa tampoco puede cambiar. Ergo, la causa es inmutable. Entonces, tenemos aquí, espero que hayan tomado nota, tenemos aquí que la causa del universo es inmaterial, atemporal, aespacial, personal, omnipresente, omnisciente, omnipotente, sobrenatural e inmutable. No sé ustedes, pero yo creo que estamos bastante justificados para llamarlo Dios. Y esto es a lo que se llama un razonamiento lógico-abductivo. ¿Sí? No sé si lo vieron en la clase anterior, un razonamiento lógico-abductivo. Dadas estas características, podemos postular algunos prospectos que respondan a todas estas características. ¿Sí? Tenemos que la causa del universo tiene que tener todo esto y creo que estamos bastante justificados para llamarlo Dios. Ahora, aquí viene algo muy interesante, porque este argumento por lo general se queda aquí, en que esta causa del universo la podemos llamar Dios, dado que tiene todos los atributos que puede compartir Dios ontológicamente hablando. Ahora, yo quiero ir con ustedes más allá. Yo quiero ir con ustedes más allá y voy a asumir que todos los que estamos aquí somos cristianos y que creemos en el Dios bíblico, ¿correcto? Me dejan saber. No vaya a ser que alguno no crea en el Dios del cristianismo, sea practicante de otra religión, no lo sé. Pero yo asumo que todos los que estamos aquí
creemos en el Dios del cristianismo. Ahora, la veracidad del Dios del cristianismo, que el Dios del cristianismo es el único Dios que existe, se suele hacer desde otros argumentos. Se suele hacer desde otros argumentos. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. Si nosotros logramos demostrar que Jesucristo resucitó, podemos afirmar que ese Dios que afirma el argumento cosmológico es el Dios del cristianismo, es el Dios bíblico. Pero yo no me quiero meter en la resurrección de Jesús, porque aquí estamos hablando del argumento cosmológico Kalam. Y yo lo que les vine a traer esta noche fue una forma de argumentar que este Dios que demuestra el argumento cosmológico Kalam es el Dios del cristianismo y es el Dios bíblico. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, dadas estas características, podemos postular algunos prospectos que respondan a todas estas características. Y yo por mi parte he postulado, ¿sí? Yo por mi parte he postulado una causa que cumple exitosamente con todas estas características. Y esa causa es Dios, y es específicamente el Dios bíblico, ya que todos estos atributos que acabamos de mencionar aquí los podemos encontrar en la palabra que este Dios ha revelado, que es la Biblia. Y yo se los voy a señalar por acá. Por motivos de tiempo, no vamos a estar leyendo todos los pasajes. Vamos a estar parafraseándolos quizás, pero sí me gustaría que usted los anotara por allí. Tenemos inmaterialidad en Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu y el que lo adore tiene que adorarlo en espíritu. Evidentemente todos sabemos que un espíritu es inmaterial, ¿verdad? Por definición lógica. Tenemos la inmaterialidad en Juan 4:24. Tenemos, ya va que se me abrió el chat por aquí. Ajá. Tenemos la aespacialidad en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes 8:27. Vamos a leer qué es lo que dice el primer libro de Reyes 8:27. Vamos a buscarlo por acá. Ustedes si tienen sus Biblias también me pueden acompañar y anotando los versículos. Primero de Reyes 8:27 nos dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí el autor nos está dando a entender que Dios no está limitado por una realidad espacial y que los cielos de los cielos ni siquiera lo pueden contener, mucho menos el templo que construyó el rey Salomón. Tenemos la atemporalidad en el Salmos 92. ¿Qué dice este Salmos 92? Vamos a leerlo juntos. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y no quiero venir a hacer mucha exégesis de los pasajes, pero la palabra hebrea que se utiliza en el Salmo 92 para siglo es la palabra hebrea olam, que significa eternidad o perpetuidad. Es decir, aquí el autor está afirmando que Dios es eterno, es atemporal. Tenemos la personalidad de Dios y la tenemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 11, y dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vemos a un Dios que se preocupa por la salvación de los seres humanos, es decir, un Dios que tiene una relación personal con su creación. Tenemos la omnipresencia en el Salmo 139:7. ¿Están anotando por allí los versículos? Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahora, a mí me da mucha risa porque una vez le planteé esto a un ateo y el ateo me dice, bueno, pero este versículo no demuestra omnipresencia. Puede demostrar que simplemente Dios está persiguiendo a la persona y que el autor de este salmo está diciendo que no puede escapar de su presencia. Pero esto es bastante absurdo. Aquí tenemos que ponernos a pensar cuál fue la intención del autor. Escribir que Dios lo estaba persiguiendo por todos lados y que no podía escapar de su presencia, o realmente lo que el autor de este salmo quiere decir es que Dios no está limitado por el espacio y que por tanto no podemos huir de la presencia de su espíritu. Creo que la pregunta se responde por sí sola. Tenemos el Salmos 147:5 que nos demuestra la omnisciencia.
Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Un entendimiento completo, un conocimiento completo de lo pasado, lo presente y futuro. Tenemos la omnipotencia en Jeremías 32:17. Buscamos Jeremías 32:17 y nos dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, lo que dijimos anteriormente, y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Tenemos la sobrenaturalidad en Isaías 55 del 8 al 9. ¿Qué nos dice Isaías 55 del 8 al 9? Este es un versículo muy conocido y muy hermoso que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y haciendo un exégesis un poco más profundo de este pasaje, vemos que aquí lo que se está demostrando es que la naturaleza de los pensamientos del Señor, de Dios, trascienden el conocimiento del ser humano, van más allá de la naturaleza que tiene el ser humano. Y tenemos la inmutabilidad, Malaquías 3:6. Y este verso de acá es bastante contundente con el tema de la inmutabilidad. Nos dice claramente, porque yo, Jehová, no cambio. Punto. Y sigue, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, pero inicia contundente. La inmutabilidad significa como la cualidad de no cambiar y dice, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, para concluir ya con esta exposición del argumento cosmológico Calam, si alguien quisiera refutar la idea de que la causa del universo propuesta por el argumento cosmológico Calam no es el Dios bíblico, tendrá que hacer algo muy sencillo. Tiene que postular un ente que tenga todos estos 9 atributos que ven en pantalla y que no sea Dios, para poder explicar la causa del universo. Dado el principio lógico de razón suficiente que establece que todo lo que existe en el mundo debe tener una explicación, si no se postula un ente que explique mejor la causa del universo, deberá aceptarse la inferencia, la mejor explicación de que solo Dios, específicamente el Dios bíblico, responde a todas estas 9 características. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios existe. Y hasta aquí con la exposición de este argumento cosmológico Calam. Espero que haya sido de mucha edificación para sus vidas, de mucho interés, que hayan visto el argumento cosmológico Calam es muy importante. En su propuesta original no habla de todos estos atributos. Se afirma que la causa del universo es aespacial, atemporal, inmaterial, personal e inmutable, pero creo que se queda hasta allí. Pero yo quise ir un poquito más allá y ver cómo este argumento de forma consistente nos puede dar buenas razones para considerar que la causa del universo es específicamente el Dios bíblico. Así que, hermanos, una vez más, gracias por el privilegio y bueno, espero sus comentarios. Vamos a darle el micrófono al moderador, a la persona encargada, para ver qué es lo siguiente en la planificación. Voy a dejar de compartir la pantalla por acá. Listo. Excelente, profesor. Muchas gracias por esa información tan importante que nos ha suministrado, nos ha permitido acceder a ella. Bueno, si tiene pregunta, ya sabe la norma, levantar la manito, entonces para activarle el micrófono y puede hacer las preguntas al profesor Solís, la pregunta correspondiente. Yo tengo una preguntita, pero la voy a dejar de último para darle prioridad a los asistentes a la sala. A Gabriel Esteban, adelante. Eh, Hola, buenas noches. ¿Es necesario activar la cámara o no? No, hermano, no es necesario activar la cámara. Ah, Puede hacer su ya, pregunta desde ahí. Ujú. ya, muchísimas gracias. Soy hermano Gabriel de aquí de Chile. Muy buenas noches y excelente exposición, Gabriel. Dios te bendiga. Gracias por usar todos esos argumentos de la científico, incluso el argumento matemático de la división. Es muy genial.
para explicar por qué 0 dividido 0 es infinito. Perdón, no es infinito, es un valor no determinado, por si acaso, también sirve para eso. Quería hacer la pregunta con respecto a esto sobre los argumentos lógicos que también presenta la escritura. Se puede usar también el atributo de la soberanía para explicar que no solamente no solamente tiene que ser una persona que esté por encima de todo, del espacio, de la materia, de la física, que no solamente tenga el poder de crear, sino también el poder de controlar. ¿Hay algún verso bíblico que podríamos sustentar la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, aparte de Juan capítulo 1? Bueno, hermano, un gusto saludarte, bendiciones y gracias por el apoyo, la gloria sea para Dios. Bueno, de que hay versículos que demuestran la soberanía de Dios, sin duda que los hay. Yo creo que todo, fíjense algo muy importante, esto de postular versículos bíblicos solamente se hace para respaldar dichos atributos. Sin embargo, la intención no es querer demostrar un atributo específico en base a un versículo bíblico, sino agarrar todo el contexto bíblico y saber que Dios cumple con todos estos atributos. Y sin duda que cumple con el atributo de la soberanía a lo largo de las escrituras. Ahora, si el argumento cosmológico Kalam nos permite inferir una causa soberana, pues ya habría que indagar un poco más en eso. Yo consideraría que sí puede hacerse desde el argumento de que esta causa está creando el universo y de que es una causa personal. Yo creo que se puede argumentar que tiene el control completo de su creación y que al tener una relación con ella es completamente soberano. Yo creo y me parece muy interesante, te digo por qué. Yo soy muy estructurado y a mí me gustan los números pares, a mí no me gustan los números impares. Y si ustedes cuentan los atributos que yo puse 9 solamente. Y yo estaba pensando, oye, pero ¿qué otro atributo? ¿Qué otro atributo? ¿Qué otro atributo? ¿Qué otra cosa le puedo meter por allí? Y ya tú me lo dijiste. Fíjate que esa soberanía es algo interesante que podemos incluir en la defensa de este argumento cosmológico Kalam y ya habría que estudiar un poquito más cómo el argumento cosmológico nos permite incluir esta soberanía, pero creo que sí se puede hacer sin lugar a dudas. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, puede levantar su manito. Y si no, también lo pueden escribir a través del chat y nosotros la vamos a estar leyendo. Bueno, como veo que nadie se anima, puedo hacer mi pregunta entonces. Sí, hermano Rafael, adelante, me parece que le toca a usted. Bueno, profesor, en la disertación usted mencionaba sobre los elementos cuánticos, ¿no? Que algunos argumentan que, bueno, el universo tuvo un comienzo, pero hay elementos que no tienen comienzo, como por ejemplo las partículas cuánticas, estamos hablando, no sé, de electrones, protones, quarks y otros. Entonces quiere decir que el argumento Calán lidia con el universo como tal, es decir, el universo ya constituido como tal tiene un comienzo. Inclusive, si existiesen esos elementos cuánticos eternos, digámoslo de esa manera, que es una especulación porque eso nadie lo podría saber, solamente el Señor. ¿Estoy en lo cierto entonces en ese sentido, pensándolo así? A ver, yo diría que lo que buscan este tipo de objeciones, efectivamente, lo que usted está diciendo es completamente cierto. El universo, sin duda alguna, tuvo un origen, tuvo una causa, pero creo que lo que buscan decir estas objeciones es que la primera premisa del argumento, al decir todo lo que empieza a existir tiene una causa, todo evento tiene una causa, estas personas lo que van a postular es que no necesariamente todo evento tiene que tener una causa. Entonces allí van a empezar a meter todas estas hipótesis, la idea de que no conocemos, no tenemos causas conocidas para todas estas cosas en el mundo cuántico y que por tanto la primera premisa no pudiese darse absolutamente como verdadera. Al darse la primera premisa como falsa, todo el argumento se viene abajo, todo el argumento se cae. El problema está en que
la afirmación que estas cosas en el mundo cuántico no tienen causa es falsa. La afirmación correcta sería que estas cosas, estos eventos en el mundo cuántico, no tienen causa conocida. Y el hecho de que nosotros no conozcamos esas causas, por ejemplo, nadie conoce la causa de por qué una partícula, con respecto al decaimiento radioactivo, de por qué una partícula se desintegra en un momento específico y no en otro. No lo sabemos. A nivel científico aún no lo sabemos. Pero el hecho de que no sabemos qué causa esto no quiere decir que no tenga una causa. Y afirmar que porque no lo sabemos, entonces no tiene una causa, sería una falacia ad ignorantiam. La evidencia de ausencia no es ausencia de evidencia. Entonces, dado que en nuestra experiencia todo lo que empieza a existir tiene una causa y dado el concepto filosófico ex nihilo nihil fit de que nada viene de la nada nada sale, lo más plausible es pensar de que eso tiene una causa que aún no conocemos. Y como lo mencioné en la exposición anterior, siguen siendo hipótesis. No se ha demostrado empíricamente que nada de esto surja de una causa, que nada de esto surja sin causa, perdón. Y por tanto, la primera premisa del argumento sigue siendo válida. No sé si eso contestó un poco su pregunta, hermano. Sí, mi hermano. Sí, muchas gracias. Y en todo caso, vamos a suponer que no tengan, que sean eternas. Ah, pues entonces no aplica porque ya existían, pero el universo como tal sí comenzó a existir. De todas maneras, Correcto, como eso, usted dice, eso es importante, eso es muy cierto porque hay personas que reflejan esto y es una inconsistencia. Una vez alguien me habló acerca de la teoría de cuerdas y me propuso la idea de que branas, cuerdas y todo esto, vemos que no tiene una causa, sino que son constituyentes mismos del universo y esta persona propone un universo eterno. Y entonces yo le decía justo eso, bueno, pero si estas cosas son constituyentes del universo y propones un universo eterno, entonces estas cosas nunca empezaron a existir. Y la primera premisa dice, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Entonces eso no aplica. No nos importa que no tenga una causa. Y además de eso, lo que mencioné en la exposición, pese a que no tengan, a que no podamos saber, por ejemplo, no podamos conocer el momento exacto en el que una partícula se desintegra, eso no significa que no tenga una causa, porque siempre dicen, no, estas cosas parecen no tener causa, sino que se producen desde una fluctuación cuántica. Bueno, pero entonces la fluctuación cuántica es la causa. Entonces vemos que siempre hay una causa detrás de los eventos que suceden en el mundo cuántico. Y como lo dije anteriormente, el hecho de que no se conozca la causa no quiere decir que no la haya. Nuestra intuición y nuestra lógica racional nos permite inferir que no puede haber nada que no tenga una causa. Y el principio filosófico ex nihilo nihil fit así también lo proclama. bueno, algún otro que tenga preguntas, ya sabe, levante su manito y le abrimos el micrófono. Bien, me parece que ha quedado claro el tema y ha sido una excelente exposición la del día de hoy, hermanos. Es un gusto para mí poder estar por aquí. Hace mucho tiempo que no estaba por acá. Sé que me han extrañado, no es necesario que me lo digan. Bien, por ahí Melvin siempre espera el último minuto para hacer su pregunta. Ya lo conocemos ya. Adelante, Melvin. Gracias, hermana Mónica. Sí, mi hermano, yo tenía una pregunta así concisa. No sé si ha visto, hay un filósofo contemporáneo, coetáneo, que se llama Aristarchus, que él está propagando la teoría del argumento anti-Calán. No sé si has escuchado al respecto, mi hermano, y si has escuchado, pues no sé si nos pudieras decir, pues, cuáles son sus falencias o cuáles son sus lados débiles al respecto. Gracias, mi hermano. Aristarchus me hizo un video. Aristarchus me hizo un video. A ver, yo propuse, no sé si muchos, si algunos me siguen en mi cuenta de TikTok y de Instagram, donde estoy, ahí tiene el nombre de mi usuario también, donde estoy como Gabo Logética. Allí yo suelo defender la fe y yo postulé este argumento cosmológico Kalam, y lo pueden encontrar cuando ustedes me buscan en TikTok, Gabo Logética. El único video que yo tengo anclado es uno donde expongo evidencias de la existencia de Dios en base al argumento cosmológico Kalam. En TikTok van a tener
el resumen, pero luego se pueden ir a mi canal de YouTube donde está todo el extracto completo. Y compartir pantalla, aquí lo tienen. Aquí lo tienen, ahí pueden ver. Aquí Hermano, dice, este es el hermano canal. Gabriel, si nos puede enviar el link de su canal a través del chat del Zoom para que los chicos puedan ir por ahí también Claro, a inscribirse. voy para allá. Aquí tienen el canal de Aristarchus. Dice, refutamos a Gabriel Solís y aquí él sale presentando objeciones a todo el argumento cosmológico Calam. Justamente esto lo hizo el sábado 20 de enero. Aquí mi hermana Andrea sabe que yo estuve en el interior del país en una conferencia. Justamente él me hace esta respuesta. No he tenido tiempo de publicar ya mis respuestas, pero si se fijan, ya por aquí, en la cámara, no, pero no se los puedo mostrar. No, sí, por allí se ve más o menos. Ya por aquí estoy editando un video en el que respondo a todas esas refutaciones de Aristarco. Así que por allí me gustaría que los que pueden me sigan y que vean este video que hizo Aristarchus, donde refute el argumento cosmológico Calam y que luego vayan a ver la respuesta que yo le voy a dar a él. Pero bueno, creo que me fui un poco de la pregunta que me había hecho Melvin acerca del argumento cosmológico anticalam. La verdad no lo he estudiado a profundidad, Melvin. Sí he escuchado ciertas premisas que son verdaderas, hay ciertas premisas que son plausiblemente verdaderas, pero sí hay otras que están basadas en hipótesis especulativas. En algunos sentidos también él propone modelos de universo que realmente son solo hipótesis científicas que no han sido demostradas por la evidencia empírica, pero realmente no me he puesto a indagar a profundidad en su argumento anti-Calam. En este video él lo que hace es refutar mi Calam y yo le voy a responder esto, pero no me he metido como tal en su argumentación anti-Calam. Hace tiempo la escuché un poco, me puse a investigar, habían algunas premisas verdaderas y otras que hace desde que son simplemente hipótesis especulativas, pero no te pudiese decir mucho más allá, tendría que meterme de lleno a revisarlo un poco más. Bien. Gracias, profesor. Gracias, Rafael, por habernos apoyado también el día de hoy. Rafael es también parte del equipo de Razón y Creencia. Y el día de hoy no podía estar Moisésito tampoco, pero también lo vamos a tener en las siguientes ponencias, queridos hermanos. Ya estamos dando por finalizado casi la reunión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque este sería el momento, porque ya vamos a pasar a los anuncios. Y vamos a despedirnos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede levantar su mano y nosotros le vamos a habilitar su micrófono. Y si no, pues pasamos a los anuncios ahora. Queríamos comentarles de que tenemos un grupo de WhatsApp que a veces acepto las solicitudes, a veces no, a veces estoy ocupada, pero por ahí se pueden unir, hermanos, se pueden unir al grupo de WhatsApp y por ahí los vamos a estar aceptando. El grupo está en chat cerrado, pero también tenemos otro grupo que es chat abierto para que puedan por ahí, si es que tienen alguna duda o pregunta, pueden por ahí eh, preguntarnos o consultarnos. Por ahí también les hacemos llegar a veces las diapositivas en PDF, les hacemos llegar los videos, los links de los videos para que puedan tenerlos presentes. Ahora, el canal de YouTube del profesor, el profesor lo está colocando ahí en el chat para que puedan ir a suscribirse y seguir su contenido. Y el canal de YouTube de Razón y Creencia, donde se va a estar subiendo esta grabación, se las vamos a estar colocando aquí también en el chat. Por ahí ya Melvin lo había enviado, pero se los volvemos a enviar para los que están atentos ahorita al chat. Ahí está nuestro canal de YouTube, lo vamos a estar subiendo en estos días, hermanos. No, no me apure, pero yo me apuro por ustedes, no se preocupen, tengo que descargar el video, ponerme a editar y ponerme a subirlo, demora un poco, pero se hace. Ahí está el canal de YouTube de Razón y Creencia para que puedan suscribirse también. Y por acá les vamos a estar enviando también nuestro grupo de WhatsApp para que puedan ingresar los que todavía no están y son nuevitos y deseen por ahí compartir un poco más, porque esta es una serie de apologética que continúa, que vamos a tener por acá muchos exponentes más hasta que Dios quiera y nos permita, porque tenemos bastantes profesores y bastantes argumentos que seguir estudiando y seguir aprendiendo. Profesor Gabriel, no sé si desee dar algunas palabras para poder despedirnos, hermano Rafael. No, por mi parte no sé el profesor. Bueno, no, despedirme, darle las gracias por el privilegio de estar acá. Siempre es muy bueno, de verdad, poder compartir de todo esto para la gloria de Dios, tener estas herramientas
para poder defender nuestra fe, para poder defendernos de los ataques que se gestionan contra la fe, específicamente la fe cristiana. Y más allá de despedirme y darles gracias por el privilegio, exhortarlos a que defiendan nuestra fe. La defensa de la fe no se trata simplemente de pelear, ganar argumentos, se trata de cumplir un mandato bíblico que nos dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, y eso es clave, mansedumbre y reverencia. Eso es muy clave. No se trata de pelear, discutir. Veo muchos grupos de WhatsApp que crean simplemente para generar debate donde solamente se insultan y donde no son para nada de edificación. Si ustedes se van a adentrar en este tema de la apologética y van a defender su fe desde una postura racional, hacerlo siempre con mansedumbre y reverencia, porque el objetivo nunca es ganar un debate o ganar un argumento, sino ganar un alma para Cristo. Así que dejándoles ese mensaje, pues me despido y muchas gracias por el privilegio de haber estado aquí. Gracias, profesor. Gracias, hermano Rafael. Gracias a todos los que nos han estado acompañando en la ponencia del día de hoy. Los invitamos a sumarse a las siguientes ponencias porque vamos a seguir viendo más argumentos. Tenemos al profesor Isea, tenemos al profesor Néstor, tenemos al profesor Dani, al profesor Joan, tenemos un montón de profesores que van a estar por aquí con nosotros acompañándonos también. Posiblemente sean los días martes o los días miércoles, de acuerdo a las coordinaciones que vamos haciendo con los profesores, pero en esos 2 días siempre nos estamos programando por ahora. Agradecemos la participación de todos y saludos hasta sus países, saludos a Venezuela, sé que nos saludan desde allá siempre, a los que están en Guatemala, a los que están en... Ya parezco al hermano Erling Joseph de Intelectuales Teístas que se pasa saludando a medio país. Bueno, saludos para todos mejor, porque si no, saludos para Perú, yo también soy de Perú, Michael. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una siguiente ponencia, hermanos. Bendiciones y que la gracia del Señor esté con ustedes todos los días. Nos vemos, hermanos. Gracias. Gracias.